Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz la doctora Gloria Herrera, académica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de nuestra UNAM. Ella, nuestra entrevistada, es ingeniera agrícola con especialidad en agroecosistemas, maestra en ciencias y doctora en geografía con especialidad en climatología y meteorología, así como en el uso y manejo del agua. Doctora, gracias de verdad por estar con nosotros. Muy buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, doctora, de acuerdo con el monitoreo de sequía en México al 15 de abril, el 47.7% del país está ya resintiendo condiciones de sequía severa a extraordinaria, 5.3 puntos más que al cierre de marzo. ¿Cuáles son las causas? Parece una pregunta obvia de la sequía, pues es que no llueve, no, bueno. Pero ¿cuáles son las causas intrínsecas de la sequía y qué representa? Decíamos, sin alarmismos, pero sí con una preocupación documentada, esta situación de sequía en nuestro país, en nuestro territorio, doctora. Sí, mire, una de las causas de la sequía es el fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña ocurre cuando existe un descenso de la temperatura normal del agua del mar, sí, en el Pacífico tropical, es decir, en las costas de Perú. Este fenómeno lo que nos ha traído, se ha presentado muy intenso desde el mes de septiembre del año pasado, y esto ha ocasionado esta disminución de la lluvia. Tenemos ahorita un déficit de lluvia del 31% del país, y en términos generales el 83% del país está sufriendo sequía. Sequía desde la sequía leve, moderada, sí, y todos los que acaba de mencionar usted, la extrema y la extraordinaria. Okay, esa es una de las causas que hizo desde el mes de septiembre este fenómeno. Otra situación que ha generado la sequía es las huradas, lo llamado las huradas. Sí, que son diferencias de presiones que existen. En la parte occidental tenemos del país del Golfo de México, tenemos una baja presión y en el Atlántico una alta presión. Estas diferencias de presiones generan vientos cálidos que pueden llegar hasta 60 kilómetros por hora. Esto ha llegado al territorio nacional y los incendios forestales se han intensificado por esta situación de huradas, aunado al fenómeno del Niño. Sí, estas son situaciones que, bueno, están afectando seriamente la existencia de lluvia en el país. Sí, ¿por qué se llaman el niño y la niña, doctora? En este caso no fue el niño, fue la niña. La niña, pues. Sí, que es lo contrario. El niño es cuando la temperatura del agua del mar se eleva 0.5 grados de su temperatura normal. Cuando es el fenómeno de la niña, el descenso del agua es de 0.5 por debajo de la temperatura normal del agua del mar. Entonces, lo que nos ha afectado es un fenómeno de la Niña, que se presentó desde el mes de septiembre y se ha intensificado. Pero ahorita ya está pasando a una etapa neutral. Sí, se estima que para el mes de abril y mayo vamos a seguir teniendo este déficit de lluvia, pero de acuerdo a los pronósticos, esto se va a recuperar porque ya la Niña ya está en fase neutral, está desvaneciendo, está desapareciendo. Entonces se estima que ya la lluvia se regularice por el mes de junio, sí, pero tenemos otro problema adicional. El agua del Atlántico se está enfriando y eso nos va a generar una sequía, la llamada sequía intraestival o canícula, aproximadamente para finales de julio y principios de agosto. Ahora, ¿quiere decir esto que es un fenómeno cíclico de corto plazo o es una primera señal de que las cosas podrían agravarse todavía más durante los próximos meses? Sabemos por lo pronto que miles de hectáreas de bosques han sido arrasadas por el fuego. No sé si atribuirlas también a la gravedad de la sequía, doctora. Sí, claro. Sí, existen y se han presentado, de acuerdo a los mapas, muchos focos de calor. Y estos focos de calor, pues, y además no llueve, la vegetación está seca, y se prenden fácilmente. O sea, llega este viento cálido, rosa con la hojarasca, y se prende como si fuera un cerillo.
aunado de que en algunas zonas del país se está preparando la tierra para el cultivo y cortan, queman y a veces este fuego se sale de control. Sí, esa es otra situación, sí, que se nos está presentando. Entonces, esto de los incendios forestales, pues se prevé que hasta que no llegue la temporada de lluvia, pues va a disminuir. En el centro del país, la temporada de lluvia se establece aproximadamente en la segunda quincena de junio. De acuerdo a los pronósticos, pues se espera que para junio vuelva a llover. Se nos va a presentar el fenómeno de canícula por ahí del mes de agosto y para septiembre se pretende nuevamente recuperarse, ¿sí? Con las lluvias. Ese es el pronóstico. Sí. Es muy común esa frase de la fuerza de la naturaleza imparable o contra lo que no se puede hacer nada. ¿No se puede hacer nada de verdad o podríamos estar haciendo algo en prevención? Pues no solamente de los fenómenos naturales, sino de sus efectos para nosotros, para los seres humanos, para los mexicanos, pues. Claro, una de las cosas que podríamos hacer para disminuir estos efectos de sequía es dejar de forestar, ¿sí? Desforestar. Es decir, aquellas zonas que son deforestadas, los bosques, es una frase que yo uso, los bosques producen agua, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, los bosques interceptan las masas nubosas y el vapor de agua lo condensan en forma de rocío. Un bosque nos puede generar hasta 25 milímetros al año, y considerando que 1 milímetro es 1 litro de agua por metro cuadrado, es un volumen de agua muy considerable, la que nos puede producir un bosque, sí, de la intercepción de la humedad, sí, que llega a ellos. Ahora, si no hay bosque, el agua no se filtra, sí, el agua escurre, y esto hace pues de que se tengan estos deslaves, estas erosiones, y el agua no se filtra para abastecer los mantos freáticos. Entonces, una de las primeras medidas que tenemos que hacer es evitar ya la desforestación desmedida. Se estima que una familia puede llegar a desforestar hasta 4 hectáreas, sí, al año. Entonces, ¿esto qué genera? Pues, o sea, que también el problema del absolve de las presas, es decir, estos escurrimientos, sí, superficiales que llegan a las presas, llevan mucho sólido, mucho suelo disuelto, que cuando llega a la presa se van al fondo y absorban la presa, es decir, le quitan el volumen normal de almacenamiento de agua que tiene una presa. Sí, un primer paso es evitar la desforestación. Sí, esto repercute mucho en la cantidad de agua que se almacena en las presas y sobre todo en la erosión, en la percolación, filtración del agua, sí. Y bueno, estas causas son desastrosas, ¿sí? Ese es uno de los primeros pasos que tendríamos que hacer. Doctora, ha sido muy aleccionador escucharla. Estamos en contacto y muy probablemente volveremos a hablar más adelante sobre este tema, ¿sí? Sí, cómo no, estoy para servirle. Muchas gracias. La doctora Gloria Herrera, una especialista en estos temas ambientales. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.